Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te quiero hablar sobre, pues, una frase que utilizan muchas personas manipuladoras creyentes, ¿verdad?, en contra de la víctima del narcisismo. Y es esta parte de la Biblia, y no nada más esta, hay muchísimos pasajes de la Biblia que se usan erróneamente y victimizan más a la víctima, pero que últimamente me han llegado muchos casos con esta situación, ¿verdad? Y cada vez me llegan más, ¿verdad? Donde la persona me dice es que en la iglesia no me creyeron, le creyeron al narcisista, no me apoyaron, de hecho me señalaron, me pusieron en castigo sin saber realmente que la otra persona estaba siendo el abusador, solamente porque yo no quise perdonar en el aspecto de regresar con mi esposo o con mi pareja y decidí la separación. Y la mayoría de las personas, si no es que todas en el mundo, hemos escuchado la famosa frase que viene también en la palabra de Dios, pero que han sacado de contexto, que dice poner la otra mejilla. Y en alguna momento de nuestra vida, yo creo que a todos nos ha tocado escuchar esta frase de que tenemos que poner la otra mejilla. Y te voy a leer en la palabra de Dios exactamente cómo viene este pasaje. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 6:29, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, entre otras cosas, y muchos pasajes que te puedo leer bíblicos que se refieren a que tú tienes, específicamente no se refiere exactamente a que tú dejes que la otra persona te golpee, te maltrate, haga de ti lo que quiera. Significa otra cosa muy diferente que te voy a explicar el día de hoy, y muchas personas abusadoras se están aprovechando de este tipo de versículos, haciendo que el otro pues tenga que aguantar tanto golpes como palabras denigrantes, como manipulaciones. Y este tipo de personas son las personas narcisistas, de las cuales también nos habla la Biblia, y que también dice que los hijos de Dios íbamos a pasar por este tipo de situaciones en los otros, en la palabra de Dios en estos tiempos, perdón. Pero también especifica que hay casos en los que sí, tal vez yo tenga que tolerar o pasar por cierto tipo de circunstancias para moldear mi carácter, pero eso no significa que yo tenga que literal poner la otra mejilla o dejarme manipular o dejarme maltratar. Y desafortunadamente hay tanta desinformación, inclusive por personas que tienen años predicando con este tipo de palabras. Y a mí me duele mucho el corazón de que la gente, es increíble, ¿verdad? Que de verdad no se den cuenta o son parte de este plan perverso de manipulación, porque en ocasiones yo misma he escuchado cristianos que yo quiero suponer que son bien intencionados, aconsejar a aquellos que están atravesando por una relación narcisista o difícil, diciéndoles, es la cruz que te tocó, tienes que llevar la cruz de haber escogido ese matrimonio, pero Jesús nos dijo que sufriríamos, sí, Jesús no dijo que nuestra vida iba a ser perfecta, pero muchas personas creen este tipo de palabras, específicamente en el matrimonio con personas narcisistas, y son muy utilizadas. Muchas personas que vienen a terapia conmigo y vienen y me dicen, Joan, o sea, es que ya no puedo más, o sea, una oportunidad más y llego al borde de la locura y resulta que el malo soy yo o la mala soy yo por no querer darle una oportunidad a la persona narcisista, a la persona que me ha hecho daño por años, porque Dios dice que yo tengo que llevar esa cruz, o Dios dice que me tengo que negar a mí mismo, pero Jesucristo no se estaba refiriendo en esto en las parábolas. Algunos citan este tipo de enseñanza como Mateo 5:39 también como una respuesta a las personas que nos lastiman, que han abusado. Inclusive yo he recibido consejo por parte de líderes que en alguna ocasión me llegaron a decir, tienes que perdonar, no importa lo que te hagan, o tienes que perdonar 70 veces 7, y sí, el perdón es básico para sanar, pero no se está refiriendo a dejar que el abusador o el manipulador siga dentro de mi vida, o que yo tenga que seguir teniendo contacto con eso. De hecho, en la palabra de Dios nos habla cómo Jesucristo siempre le decía a sus discípulos que se alejaran de los fariseos, que se alejaran de esas personas que estaban en la iglesia, pero que realmente no hacían
lo que era debido ante los ojos de Dios. Entonces realmente no se está refiriendo a que tú tengas que seguir tolerando el maltrato o la manipulación. No es eso lo que haría Cristo. Y muchas personas no es que digan, no es eso. Muchas personas se preguntan, ¿no es eso lo que haría Cristo? No, Él fue crucificado y lo que se supone que debemos seguir son sus pasos, no a las personas que nos hacen daño. Y el dar la otra mejilla y negarnos a nosotros mismos significa que debemos de seguir a Cristo en obediencia, no que debemos soportar relaciones o circunstancias que no son saludables para nuestra vida. Eso es una mentira, sin importar lo que pase. Evidentemente yo no puedo hacer esto. Debemos de quedarnos en relaciones que sentimos que nos están dañando solamente porque alguien me aconsejó que yo tengo que llevar la cruz de mi calvario. Pues evidentemente no, Jesucristo ya cargó en la cruz todo ese tipo de situaciones por mí. Y sí, no todo va a ser miel sobre hojuelas, voy a batallar en muchas cosas, voy a pasar procesos difíciles. De hecho, Dios va a permitir que inclusive pase por este tipo de circunstancias y situaciones para moldear mi carácter, pero yo he escuchado cada barbaridad con este tipo de temas, inclusive por parte, vuelvo a repetir, de personas que se suponen que están dando este tipo de enseñanzas donde se dice que uno necesita crucificarse a sí mismo con el carácter de los demás. Y es válido porque el carácter de una persona que no está de acuerdo conmigo va a forjar también el mío, pero esto no significa ni tiene nada que ver con personas que me invalidan, con personas que me menosprecian, con personas que constantemente están dañando mi estado emocional. Entonces, esto es manipulación. Bajo ninguna circunstancia Jesucristo permitía la coacción o la manipulación. De hecho, en muchos casos Jesucristo nos dio el mandato de apartarnos de este tipo de personas. Y hay una gran diferencia entre sacrificar tu vida a que alguien te la quite. Y esto es lo que hacen las personas manipuladoras narcisistas. La Escritura nos instruye a que tenemos que dar nuestra vida por amor a Cristo y a tomar nuestra cruz. Pero si tú observas bien la palabra de Dios, realmente lo que se refiere este agente activo en esta frase se está refiriendo a ti mismo, a morir a tus deseos, a tu carne. Hay una diferencia entre dar tu vida voluntariamente a que alguien te la quite. Jesús dijo que dio su vida para tomarla de nuevo. Entonces nadie me la quita, sino que yo la debo dar por mi propia voluntad. Y vuelvo a repetirte, muchísimas ocasiones en las que Jesús pudo haber permitido que su vida fuera tomada, pero Él se escapó porque todavía no había llegado su hora. Y hubo muchas veces en las que Jesucristo fue insultado y Dios no se quedó ahí ni permaneció dentro del maltrato. Entonces no necesitamos compadecernos de Jesús por su muerte. Él estaba cumpliendo su misión y realmente no se estaba refiriendo a que yo tengo que vivir un martirio, ni tampoco él se estaba refiriendo en morir a mi carne, a yo vivir un martirio falso. Esto es falso, totalmente falso. Y muchas personas manipuladoras se están aprovechando de esto al tomar la voluntad del otro por medio del abuso. Y no que realmente, o sea, no, Dios no te está pidiendo que el abusador te succione la vida y esto no es morir a tu carne. Jesús nos está refiriendo a eso, se está refiriendo a tomar nuestra cruz, pero no todas las cruces. Yo no tengo la culpa, ni es mi responsabilidad que ese hombre, tal vez con el que se casó esta persona, ¿verdad? Estoy hablando en tercera persona, ¿no? Haya decidido o se haya equivocado en tomar una decisión mala, ¿verdad? Y que yo tenga que pagar la cruz que está viviendo el otro por sus malas decisiones. Cuando Jesús nos enseña a tomar nuestra cruz diariamente, Él está tomando este término de posesión de toma tu propia cruz cada día y sígueme. ¿Qué es la cruz? Bueno, a veces para cada persona es diferente, pero sabrás cuando se está refiriendo a ti, cuando es tuya. No podemos llevar la cruz que está cargando el psicópata narcisista, ni es mi responsabilidad quedarme 30 años esperando un cambio que tal vez no llegue nunca, porque cada uno lleva su propia carga. Y si esto me aparta del propósito de Dios, si esto me aparta de la visión de Dios, si esto me deja constantemente pues descabelladamente en locura, triste, deprimido, eso no es lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, ¿debemos cargar con nuestras propias cargas o con las de los demás?
Ambas en el aspecto de orar hasta el punto límite en el cual ya no esté afectando mi vida emocional. Somos llamados a discernir. Dios nos dio discernimiento y tenemos que evaluar sabiamente si las cargas son nuestras para que las llevemos, si podemos manejarlas realmente, porque Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar, si nos pertenece realmente esa batalla, o si me estoy involucrando para mostrar amor o para demostrar un punto, o me siento involucrado para quedar bien con otros. Hay muchas mujeres que me buscan para el coaching diciéndome, Johanna, es que ya hay un punto en el que no me comprenden, no me entienden en este aspecto, ni siquiera mis líderes, y me siento manipulada, coaccionada, acabada, triste, deprimida. ¿Realmente me estoy involucrando para servir a otros o para servirme a mí mismo? A eso se está refiriendo, a evaluarnos de esa manera, pero no se está refiriendo a que yo tenga que devaluarme, someterme, ser maltratado, manipulado, terminar loco, porque así se termina dentro de estas relaciones. Jesús estableció límites y límites en su ministerio y también con los discípulos. Entonces somos llamados como hijos de Dios a discernir y evaluar sabiamente si las cargas que estamos llevando son nuestras. No que yo tenga que cargar con esa persona maltratadora 30 años o que yo tenga que hacer lo que esa persona manipuladora me dijo que tenía que hacer y que tengo que ponerle, peor aún, la mejilla para que me golpee. En el caso de los narcisistas que son agresivos y que yo tengo que aguantar orando a ese hombre maltratador y violento, o que me devalúa constantemente, o esa mujer, ¿verdad? Que también hace lo que quiere. Entonces, eso no significa poner la otra mejilla, y te voy a explicar exactamente, para no alargar tanto este video, qué significa realmente poner la otra mejilla. A primera vista, te vuelvo a repetir, muchas personas pueden pensar que este versículo enseña que no importa lo que esa persona te haga, ese narcisista te haga, tú debes de estar ahí tolerando y soportando. Y es muy triste que muchas mujeres permanezcan en este tipo de relaciones, y hombres también, porque conozco muchos hombres que luego me escriben y me dicen, es que yo no quiero faltarle a mi esposa, entonces realmente, o que no debemos de tomar ninguna medida contra el que me está maltratando porque yo tengo que poner la otra mejilla. Inclusive he escuchado barbaridades de personas que aconsejan bíblicamente decirle a la persona, es que no has orado suficiente, es que Dios no te ha contestado porque has de andar mal, o tú no le tienes paciencia a tu marido, por eso el Señor no te lo ha transformado. Y con las personas narcisistas y manipuladoras esto no funciona, y esto está súper lejos de la realidad y de la verdad. Por favor, seamos conscientes. De verdad, este versículo no dice que debemos dejar que la gente haga lo que quiera con nosotros, más bien está diciendo que Dios lo manejará a su manera, que yo no tengo que tomar venganza. Hay que profundizar en las escrituras antes de ponernos a analizar este tipo de palabras. Hay muchos ejemplos en que los cristianos deben hacer cuando alguien les está haciendo mal, y Jesucristo en ninguna parte de la Biblia viste que fuera una persona que se sometía al maltrato. Sí, cumplió la voluntad del Padre al crucificarse. Y sí, eso fue terrible, pero eso no significa que yo tenga literalmente que dejarme crucificar con los clavos y los clavos en los pies. Se está refiriendo al tema espiritual y a morir a mi carne, a mis deseos carnales, a mis ganas de venganza. No se está refiriendo tampoco a que tú te vengues de las personas. Eso es lo que yo tengo que morir. A ese deseo que proviene después de dejar la relación narcisista o después de enterarme de todo lo que me hizo el narcisista, a mis deseos de venganza y a mi falta de perdón, pero no a cargar con el narcisista por años. Jesús es golpeado en el rostro cuando iba a ser crucificado, y fue golpeado por el sumo sacerdote, por un oficial del sumo sacerdote. Pero su respuesta a la pregunta de por qué fue golpeado en la cara no se estaba refiriendo a poner esta mejilla de la cual te dicen a veces, desafortunadamente, los que aconsejan este tipo de cosas. Se refería a que realmente él tenía un propósito en ello. Entonces, el castigo o esto que recibió, ¿verdad? Jesús por parte de nosotros, que no debió de haber sido, pero era un propósito. Como cristianos, evidentemente vamos a enfrentar persecución, vamos a recibir bofetadas en la cara, vamos a recibir traiciones,
Pero lo que se está refiriendo a este versículo no significa que tú tengas que quedarte con el que te traicionó. De hecho, Jesús nunca se quedó con los traicioneros. Sí, dice que no debemos vengarnos. Y Jesucristo pudo haber hecho y levantado venganza y no lo hizo. Él fue humilde. Pero no estamos designados para castigar a las personas, pero tampoco significa que yo tengo que quedarme ahí bajo el maltrato. Sí, Dios tiene el único poder para castigar. Yo no puedo castigar a la persona, pero sí tengo el deber, inclusive moral, tanto si tengo hijos también, para que mis hijos no sigan viendo esto. De verdad, el otro día me tocó una persona que me contó que le estaban aconsejando, es que yo aguanté golpes y yo aguanté las infidelidades de mi marido y yo inclusive sacaba y los encerraba a mis hijos en un cuarto para que no escucharan el maltrato. Y el Señor me mostró, no, el Señor no te mostró. Esto no proviene de Dios. De verdad, esto no proviene de Dios. Dios y Jesucristo en toda la Biblia y en las parábolas nos habla de lo que Él vivió, ¿verdad? Desde el nacimiento de Jesucristo hasta que se entregó en la cruz. Lo entregaron en la cruz. Él recibió traiciones, recibió gente que no lo quería, pero siempre nos invitó a apartarnos de las personas manipuladoras, golpeadoras, maltratadoras, personas que no recibían bien la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué se equivocan los cristianos y los creyentes acerca de este versículo? Los cristianos a menudo son vistos como cobardes, de verdad, porque usan como la justificación de sus acciones. Este tipo de personas perversas que están dentro de las iglesias, que son este trigo y cizaña. Sí, la mayoría de las palabras de Jesús, si lo traduces de verdad de la palabra de Dios en la teología del hebreo, la interpretación literal, ahí vas a perder, te vas a dar cuenta que el punto de vista que Jesucristo le daba era muy diferente al que ahora le están dando. Hay algunos pensamientos que de verdad tenemos que considerar y que no hay mucha ciencia para entender que Jesucristo nos está diciendo otra cosa, no que tenemos que aguantar el maltrato o ponerle otra mejilla literalmente. Los cristianos no debemos tomar represalias de ninguna manera cuando alguien nos agravia. A eso se está refiriendo. Yo no debo de vengarme del narcisista, pero la verdad es que yo no tengo que practicar la resistencia completa y quedarme callada y no confrontar el pecado de la otra persona. Jesús nos está diciendo que dejemos, no nos está diciendo que dejemos que la gente haga de nosotros lo que quiera. Eso no. No está diciendo que las parejas deben de permanecer juntas en una relación violenta. Eso no. No está diciendo que debemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada cuando nosotros mismos u otros están siendo heridos. Y yo lo he visto, sí está sucediendo esto. Y Dios no nos está pidiendo esto. Se está refiriendo a que no debemos reaccionar de ninguna manera violenta, igual que ellos, o de ninguna manera de venganza, ¿sí? Sino que debemos realmente poner límites o apartarnos. Estamos llamados, sí, a responder. Si alguien te dijo que tú no puedes confrontar a quien te hizo daño, te engañaron. Estamos llamados a responder cuando nosotros mismos o los demás estamos sufriendo. No podemos quedarnos callados. Esa respuesta de lo que viene en la palabra de Dios no debe ser tomada literal, porque no es literal. Tenemos que entender lo que lo que Jesús nos está mostrando a través de las parábolas, pero tampoco nuestra reacción debe ser, no, pues voy a quedarme como un cobarde callado y que me sigan maltratando, porque ¿qué va a decir la hermana? ¿Qué va a decir el hermano? Voy a ser una parte de la lista de los que se quejaron, y a veces tenemos temor de hablar lo que está sucediendo, de la manipulación, de la agresión. Los cristianos estamos llamados a compartir el evangelio hasta los confines de la tierra, y esto no se puede hacer cuando nos distanciamos y no confrontamos y no hacemos nada al respecto. Hay tantas personas que se han separado del evangelio a causa de un evangelio mal contado. Este versículo no está abordando lo que los cristianos deben hacer cuando se nos hace daño. No está refiriéndose a que tú tienes que poner la mejilla, a que tú tienes que aguantar abajo del pie del hombre que te está amenazando, amedrentando, sometiendo de una manera que no está bajo la cobertura de Cristo. Se está refiriendo a un acto de venganza que no debes de tener.
A eso se está refiriendo, no a que aguantes el maltrato. Los cristianos debemos de defender lo que creemos como Jesucristo lo defendió hasta el final. Debemos seguir compartiendo la palabra de Dios y cuestionar también a aquellos, ser valientes, no ser esa persona cobarde que no se atrevió a decir yo opino esto, porque la palabra de Dios lo dice, y no torcerlo a un evangelio en el cual me es conveniente a mí. No debemos planear un acto de venganza. Eso es lo que Dios me está diciendo en este pasaje. Yo no debo de ser vengativo ni desearle el mal al narcisista. La venganza se deja para Dios. Proverbios 20:22 lo dice. No digas te pagaré por este mal. Esperad al Señor y Él te librará. Si yo estoy deseando la venganza del narcisista, ahí sí estoy faltando al Señor. Pero de verdad, el Señor se va a encargar si yo lo pongo en sus manos, pero de verdad no puedo decirle a las personas que tienen que someterse bajo primero un yugo, tal vez matrimonial, de pareja o de cualquier tipo, porque también puede ser madre o padre narcisista donde hay violencia. Dios no me está llamando a eso, y utilizan 1000 versículos que te podría mencionar, como este que ya te mencioné, ¿verdad? De Lucas 6:29, o como hay muchísimos pasajes que hablan sobre esto, ¿no? Y Mateo 18:15 nos lo dice, que por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, aunque sabemos que con los narcisistas esto no es válido. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces apártate, como lo dice también en 2 de Timoteo. Entonces, debemos quedarnos bajo una relación narcisista y ponerle la otra mejilla a mi esposo porque tengo que someterme. No, no, no y no. No es bíblico. Esto es antibíblico. Se está refiriendo a no tomar venganza. La venganza no es mía, la venganza es de Dios, y Dios lo dice en muchas partes de la Biblia, y no tengo que estar esperanzado o con hambre y sed de venganza. Eso es del Señor, pero sí tengo que apartarme de quien me está haciendo daño, de quien me está lastimando, de quien me está hiriendo, de quien está abusando. No puedo seguirme permitiendo estar bajo el abuso de una persona narcisista. Debemos tomar nuestra cruz, pero no todas las cruces que no me pertenecen. Jesús estableció fronteras y límites en su ministerio, y siempre fue un hombre que se defendió con valor, sin temor. Entonces somos parte de un cuerpo y debemos cuidar también nuestro cuerpo, porque también nuestro cuerpo es parte del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo tengo que cuidarlo porque Él habita en él, y no debo de estar en una relación en la cual estoy siendo violentado. Si esto sobrepasa los límites emocionales de la persona, hay una diferencia entre sacrificar tu vida a que alguien te la quite. No te olvides de esto, porque es posible que puedas perder casi toda o más de la mitad de tu vida por estas creencias falsas que a veces se nos han inculcado, también por personas manipuladoras que utilizan la palabra de Dios fuera de contexto para seguir ejerciendo su manipulación y seguir maltratando a personas inocentes. Espero que te haya gustado este video. Si necesitas coach porque no has podido superar la relación narcisista, escríbeme. Si quieres entrar al grupo de oración de mujeres de Sanando el Corazón, también escríbeme, con mucho gusto te agregamos. Les envío muchos besos y bendiciones, y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.